Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Libros y Más Libros. Yo soy Eugenia y hoy les traigo el book tag de los clásicos revisado. Este book tag lo creó Dina y me nominó, así que bueno, la verdad que me entusiasmó mucho esta nominación porque por lo general a mí siempre me tiraba para atrás el tema de hacer book tags o videos sobre clásicos porque siempre me parecía que no había leído suficientes clásicos como para contestar a todas las preguntas. Y bueno, por ahí la nominación fue como el empujoncito que necesitaba para finalmente subir un book tag sobre clásicos. Y en el futuro, a medida que vaya leyendo más clásicos, espero seguir subiendo videos de este tipo. Y bueno, sin más, empezamos con las consignas. La primera es clásico ambientado en la guerra. Y la verdad que yo estaba mirando mis estanterías en Goodreads de los libros que he leído y me di cuenta de que yo leí poco y nada realmente ambientado en alguna guerra. Me costó mucho encontrar un libro y finalmente el que por ahí me terminó pareciendo más adecuado para esta categoría fue Nada, de Carmen Laforet, que en realidad es más bien un libro que transcurre en la posguerra civil española. Pero bueno, nada, creo que era como el que más entraba en esta categoría y es un libro que me gustó mucho en su momento, lo leí el año pasado y bueno, tampoco es que me voló la cabeza, pero me gustó. Creo que mostraba muy bien todo este ambiente bastante depresivo, opresivo de la posguerra. Y esto también está muy bien reflejado en el ambiente opresivo al que llega la protagonista, porque ella se muda a la casa de su familia en Barcelona y la verdad que bueno, son uno más raro que el otro, están todos locos como unas cabras. Pero en sí creo que es un libro bastante interesante y que merece su análisis. La segunda consigna es clásico al que le harías una crítica cruel. Y en este caso la verdad que me sorprendió mucho tener que poner este autor en esta categoría, pero la verdad que, siendo sincera, es el que creo que mejor se adapta a la consigna. Y se trata de Edgar Allan Poe. Pero no se asusten, no voy a poner a todas las historias de Edgar Allan Poe porque todo lo contrario, a mí Edgar Allan Poe es un autor que me encanta, que yo desde chica me acuerdo de tener mi librito de narraciones extraordinarias y de leerlo y de quedarme fascinada. Pero en particular yo le haría una crítica cruel a dos de sus relatos, que son Los crímenes de la calle Morgue y El asesinato de Marie Roget. Y bueno, la razón es que estos son considerados los dos primeros relatos detectivescos de la historia, básicamente. Es como que han sentado las bases del análisis de la deducción que después se usaron en muchísimos otros detectives. O sea, como que Edgar Allan Poe creó un poco esta figura del detective moderno que se basa en la observación, en el seguimiento de una especie de pensamiento lógico para llegar a una conclusión y resolver un caso. Y por esa parte entiendo la importancia de estos relatos, pero creo que son relatos que no han envejecido bien, porque se basan demasiado en demostrar cómo es el proceso de pensamiento lógico del detective. Eso hace que sean relatos muy pesados que creo que al lector del día de hoy realmente no le provocan una sorpresa ni ningún tipo de disfrute a la hora de leerlos, sino que realmente terminan siendo solo interesantes por eso, por saber del contexto histórico y de lo que estos relatos significaron para la literatura de detectives. Pero más allá de eso, creo que no. Como relatos detectivescos en sí yo no los recomendaría y la verdad creo que se hacen bastante pesados. La tercera categoría es clásico básico y acá me hubiera gustado incluir alguno de los títulos tipo Frankenstein o El retrato de Dorian Gray o incluso Drácula, porque creo que bueno, todos son títulos imprescindibles que cualquier lector en algún momento de su vida debería leer, debería acercarse a estos libros porque hablan realmente de la naturaleza del ser humano en sí, que creo que son libros que nunca van a dejar de ser relevantes por los temas que tratan, pero como la mayoría de las personas que hicieron este book tag ya los incluyeron en sus respuestas, quería decir un título diferente y se me ocurrió Una habitación propia de Virginia Woolf, que yo leí recientemente. Y bueno, nada, creo que eso es un libro básico que cualquier ser humano debería leer en algún momento de su vida, porque es un libro que a pesar de que fue escrito hace casi un siglo, sigue siendo muy importante, sigue diciendo cosas que son relevantes todavía para el mundo actual. Porque bueno, básicamente habla de las mujeres, de la literatura y de que una mujer para escribir ficción necesita tener dinero propio y una habitación propia. Y creo que eso sigue siendo relevante al día de hoy y cómo Virginia Woolf va haciendo el proceso para llegar a esa conclusión también es muy interesante y los argumentos que ella usa realmente son absolutamente irrebatibles. Y nada, eso te pone la verdad por delante, por la cara y uno no puede negarla después de leer ese libro.
así que creo que cualquier persona, ya sea que les guste leer o no, creo que cualquier persona debería leerlo en algún momento de su vida. La cuarta consigna es clásico infantil y bueno, para esta consigna se me ocurrieron dos clásicos que cuando yo los leí cuando era chica me encantaron. Creo que ambos influyeron mucho a que me enamorara de la literatura y creo que se los recomendaría o se los regalaría o intentaría que cualquier chico los leyera porque son, nada, creo que a cualquier niño les pueden gustar y hacer que le pierdan un poco ese miedo a los clásicos. El primero es El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Bueno, nada, este libro cuando yo era chica descubrí el universo de Tolkien y me quedé absolutamente fascinada. Estaba obsesionada por conseguir todos sus libros, por leer todos los libros de Tolkien que pudiera. Pero creo que en particular El Hobbit para niños es muy adecuado. Yo en su momento también leí El Señor de los Anillos con, no sé, 12 años y me acuerdo de que lo disfruté, pero creo que El Hobbit por ahí está un poco más orientado para un público más chico. Y nada, es una historia preciosa, llena de aventura, llena de magia, con con esos tintes de literatura épica, pero para niños. Pero realmente es un libro que se disfruta a cualquier edad y se lo recomendaría tanto a chicos como a adultos. Y otro título que de hecho me lo habían hecho leer en el colegio, pero a pesar de ser lectura obligatoria, me fascinó y me quedé completamente enganchada con el autor. Fue Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Este libro y después Las aventuras de Huckleberry Finn realmente son dos libros que me encantaron, que yo los leí para el colegio, pero realmente los disfruté. Nada, además de estar llenos de aventuras, están llenos de humor, de esa pluma tan sarcástica y tan irónica de Mark Twain. Y también nos sitúa muy bien en el contexto político e histórico de Estados Unidos en ese momento, porque está ambientado en esta época, cerca de la guerra de secesión en Estados Unidos, donde el norte y el sur estaban muy enfrentados por todos los problemas raciales, donde se refleja muy bien la discriminación a los negros. Realmente es un libro que a pesar de ser una historia infantil o una historia divertida, también tiene un mensaje político y social bastante importante. La quinta consigna es clásico navideño y la verdad que también me costó bastante encontrar una respuesta porque no suelo leer muchos libros ambientados en la Navidad y además ya todo el mundo había dicho Canción de Navidad de Charles Dickens y es como que no sé, es el libro que siempre salen las respuestas de clásico navideño y no quería contestar siempre lo mismo, a pesar de que es un libro que me gusta mucho. Canción de Navidad realmente es una historia que me gusta. Así que decidí poner otra historia que también está ambientada en Navidad y se trata de Navidades Trágicas de Agatha Christie. Nada, es Agatha Christie, es un misterio que pasa durante una celebración navideña de una familia. Es una historia de Hércules Poirot y bueno, nada. Es un libro muy interesante, es Agatha Christie, así que deberían leerlo. La sexta consigna es clásico con Loca del Ático. La Loca del Ático es una figura bastante común en las novelas victorianas, donde básicamente se trata de una mujer anciana o loca, una mujer que está encerrada en alguna parte de la casa por razones X, y que se descubre a lo largo de la novela. Bueno, y también me costó bastante elegir para esta consigna porque no he leído muchos libros que tengan esa figura de la loca del ático. Sé que Jane Eyre es un poco la novela más representativa de este género de la loca del ático, pero yo no lo leí, así que bueno, me terminé decantando por Rebecca, que por lo que sé muchas personas dicen que está muy inspirado en Jane Eyre y que es una especie de retelling. Y a pesar de que no tiene una loca del ático en sí, creo que este tema de que cuando la señora de Winter llega a Manderley y que se encuentra con esta presencia como tan importante de Rebecca, con esta presencia tan vívida y donde todos le hablan de Rebecca y todos la comparan con Rebecca. Y bueno, y más llegando hacia la mitad de la novela también ella va a descubrir un secreto que rodea a Rebecca. Bueno, creo que por eso puede entrar un poco en esta categoría porque tiene esa presencia como de mujer rebelde y de mujer diferente y de mujer que rompe con los estándares de la época, que vive, entre comillas, en Manderley. La séptima consigna es clásico que descubrí por mí misma. Y esta consigna se refiere a que, bueno, que la mayoría de los clásicos como que son libros que nos recomiendan o que nos dicen que son libros que deberíamos leer y por ahí es difícil encontrarnos con un clásico y descubrirlo por nosotros mismos. Bueno, y en este caso se me ocurrieron Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, porque realmente yo tengo el recuerdo de chica de ir a una librería y de que me llame la atención los libros de Sherlock Holmes y de comprarme una edición, me acuerdo de Las aventuras de Sherlock Holmes que tenía una tapa verde. Y me acuerdo como de conocer, de haber escuchado de Sherlock Holmes, pero
que nunca me lo hubieran recomendado o de que nunca me hubieran dicho como tenés que leer esto, sino que simplemente a mí me llamara la atención. Y bueno, a partir de ahí tuve mi fiebre de novelas detectivescas que cuando era chica devoraba una tras otra. Y bueno, y a partir de ahí siempre me quedó como ese recuerdo con tanto cariño hacia Sherlock Holmes. Después más de grande sí descubrí a Agatha Christie, pero creo que nada, esa fascinación que yo tenía con Sherlock Holmes nunca terminó de apagarse. Y bueno, me acuerdo también que después sí, ya en la secundaria nos hicieron leer Estudio en Escarlata, pero yo me acuerdo de eso, de haberlo como descubierto por mí misma. La octava consigna es clásico que se lee tan fácil que no lo parece. Y bueno, indudablemente la respuesta se me vino muy rápido, es Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Este libro es como el que ha sentado las bases de la novela de vampiros. Se dice que es la primera novela escrita sobre vampiros y realmente es una novela que se lee del tirón. Además tiene muy pocas páginas, tiene 100 y pico de páginas. Y la manera en la que está contada es una narración muy ágil, muy fácil de leer. A pesar de que yo la leí en su idioma original en inglés, también se me hizo muy fácil, la leí de corrido. Y realmente es una novela que no parece un clásico porque uno la puede devorar en un día. Y además también la temática que trata, porque bueno, esta novela nos cuenta de una vampiresa que se llama Carmilla, que es como que va a empezar a acercarse a la protagonista, que también es una chica. Y esta novela tiene un montón de tintes lésbicos, de tintes de esto como que chocan con la represión sexual de la época, y creo que también por eso, por los temas que trata, no pareciera que fue escrito en la época en la que fue escrito. La novena consigna es clásico que no entendés porque es un clásico. Y en este caso, la verdad que me costó un poco elegir porque, a pesar de que hubo clásicos a lo largo de mi vida lectora que no me gustaron, creo que la mayoría de ellos sí puedo entender por qué son clásicos, la importancia que tienen y por qué deberían leerse, pero me terminé decantando por la novela Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Para los que no lo sepan, este libro es un clásico de la literatura argentina, sobre todo porque bueno, Domingo Faustino Sarmiento fue una figura como muy importante de nuestra historia, ha sido incluso presidente, y bueno, por eso es como que se dice que refleja muy bien el contexto histórico y la mentalidad de la época. Pero a mmí la verdad que me hicieron leer este libro en la secundaria y bueno, tengo que agradecer a mi profesora de lengua y literatura que supo como hacerlo interesante a su manera y como que supo explicarnos cuál era el análisis que se podía sacar de ese libro. Pero aún así creo que es una historia que ha envejecido muy mal, que no ha soportado bien el paso del tiempo, que se hace muy pesada de leer y que realmente creo que esa mentalidad de la época que refleja uno la podría aprender leyendo cualquier otro libro de historia o cualquier otro libro que analice a Facundo, pero no creo que realmente sea necesario leer el libro en sí y sobre todo hacérselo leer a chicos de, no sé, 16, 17 años. Creo que obviamente es muy difícil que no instale un odio hacia la literatura clásica si te hacen leer ese libro con esa edad. Y nada, creo que no, me parece que es un libro que es completamente prescindible y que no haría falta leerlo ni mucho menos. Y la 10ª consigna es clásico llevado al cine. Y bueno, para esta consigna también se me ocurrieron dos respuestas porque a mí me encanta ver adaptaciones de clásicos, no sé, me encanta cuando llevan clásicos a la pantalla grande, además por lo general no se despliega mucho en tema de vestuario, escenografía, ambientación. Por lo general tienen un elenco de actores impresionante y a mí eso me encanta. Así que las dos películas que a mí me gustaron mucho fueron primero la adaptación de Orgullo y Prejuicio del 2005 con Keira Knightley. Yo la verdad que nunca leí la novela en sí de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, así que no puedo hacer una comparación entre ambas, pero la adaptación, la película en sí, a mí me encanta. Es una película realmente preciosa, tiene unos paisajes, unas escenas que te dejan con la boca abierta. Además, Keira Knightley como Lizzie Bennet está maravillosa, me encanta cómo actúa, me encanta la expresividad que tiene y creo que realmente le da vida al personaje. Y nada, bueno, Mr. Darcy también está muy bien. Así que nada, es una película que me encantó y bueno, cuando lea la novela ya sí podría hacer una comparación de las dos, pero como película me encanta. Y por otra parte también la adaptación de Lejos del mundanal ruido. En este caso sí leí la novela y ambas me gustaron muchísimo, la novela y la película. Además, nada, creo que la película refleja muy bien toda esa ambientación en el campo, cómo es la vida rural en Inglaterra en esa época. Nada, creo que lo relata muy bien y también refleja
refleja muy bien como a esos personajes, no sé, a mí, bueno, mi personaje preferido de los tres candidatos, digamos, era el granjero y bueno, nada, me encantó cómo lo representaron y la protagonista Bathsheba también está como bastante bien reflejada y fue una adaptación que yo disfruté muchísimo y que no me decepcionó incluso después de haber leído el libro. Así que esas fueron todas las respuestas al book tag de los clásicos, espero que les haya gustado, me gustaría que me compartan también qué libros se les ocurren a ustedes para cada categoría y ya nos vemos la semana que viene con otro video.